Gracias, como siempre, por su presencia, por su sintonía en un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías. Hoy, por favor, quédese con nosotros porque vamos a conocer de este caso que resolvió la Sala Superior. Se trata de la falta de veracidad en el reporte de partidos políticos. Déjeme comentarle que fue el partido político Morena quien impugnó ante la Sala Superior precisamente una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en un procedimiento oficioso en materia de fiscalización que le impuso al Partido Verde Ecologista de México una multa por la información que dio respecto al destino y gasto de recursos supuestamente por transportación aérea. Se trata, sin duda, de una multa que es ejemplar, una multa que pretende inhibir estas conductas en los partidos políticos. Por favor, quédese con Pedro Lara y Malo, que hoy recibe en el estudio al doctor Víctor Alarcón Holguín, quien es profesor de la UAM Iztapalapa, y también recibe a Pedro Bautista Martínez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías. Por favor, quédese aquí con nosotros en Las Sentencias a Debate. ¿Qué tal? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Víctor, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Pedro, tocayo, ¿Qué tal, Pedro? bienvenido, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar en este caso, discúlpenme ustedes, el recurso de apelación número 24 de este año, 2018. Y es un recurso, digamos, que viene de manera poco común a presentarse a este tribunal, básicamente porque el partido recurrente no es el partido sancionado. En este caso se va contra un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resultado de un proceso oficioso de fiscalización contra el Partido Verde. Y bueno, la sanción, producto precisamente de este procedimiento de fiscalización oficioso, pero no viene el Partido Verde, viene el Partido Morena, ¿no? Así es. Y como suele decirse vulgarmente, viene a pedir más sangre. Así es que, Pedro, si les puedes contar un poco los antecedentes de este asunto, qué fue lo que pasó con el Partido Verde y finalmente cuándo llega Morena a impugnar este acuerdo general, ¿no? Sí, por supuesto, Pedro. Básicamente la historia empieza desde el año 2013. Es un procedimiento de revisión de informes, gastos ordinarios de actividades ordinarias permanentes, y esta fiscalización, digamos, el ejercicio se cierra en 2013 y el procedimiento administrativo de revisión es 2014. En octubre de 2014 se dicta una resolución en la que el Instituto Nacional Electoral no cuenta con elementos suficientes para determinar la veracidad del reporte de gastos por parte del Partido Verde. Específicamente el tema que tiene que ver con unos vuelos de avión que se tiene en ese momento dudas si se llevaron o no se llevaron a cabo. El partido reporta que sí. De los requerimientos que lleva a cabo el instituto, parecería que la empresa que supuestamente los prestó no es poseedora ni propietaria de aviones. En fin, hay una serie de investigación. Entonces, ante esa duda, el instituto ordena abrir un procedimiento oficioso, como bien comentas, de fiscalización para esclarecer los hechos. Digamos, hay que hacer un cierre de la revisión del informe, del procedimiento ordinario, de la revisión de informes, e iniciar un procedimiento oficioso de investigación para ver realmente qué pasó. Este procedimiento, su instrucción tarda 2015, 16 y 17, y la resolución impugnada se dicta hasta el 31 de enero de este año, de 2018. Digamos, es un procedimiento largo, un expediente extenso, en donde 5 años prácticamente. 5 años prácticamente, de 2013 a 2018. Y finalmente se dicta la resolución y se llega al convencimiento el instituto de que esos vuelos no se llevaron a cabo y de que hubo una falta de veracidad o una falsedad en el reporte de los gastos, y determina la responsabilidad del partido político y le impone una sanción equivalente al 200% del monto involucrado. Finalmente, quien viene a impugnar esta resolución, como dices, es Morena, no es el sancionado, no es el Partido Verde, es Morena, porque Morena viene en ejercicio de una acción tuitiva en defensa de interés difuso, claro, como dices coloquialmente, a pedir más sangre, quizá no a pedir más sangre, sino a esclarecer
Su planteamiento es muy concreto. Si esos vuelos no se llevaron a cabo y esos recursos del partido político no se destinaron para un fin partidista, entonces, ¿para qué se destinó? Claro. ¿Dónde están los recursos? Y por lo tanto, dice, la resolución es incompleta y le pide a la Sala Superior que revoque y que ordene que se reabra el procedimiento para investigar. Finalmente, lo comentaremos, pues se declaró infundado el recurso. Mi estimado Víctor, bueno, para empezar esto de los aerotaxis, yo hice un cálculo así somero y me salían 170 y tantos mil pesos por vuelo. Y digo estas cosas, yo no sé, a mí, perdón, me entra taquicardia cada vez que veo estas cosas, porque estamos en un país pobre y quien lo niegue, pues no ha salido a la calle. Y ver estas cosas, hijo, no sé, sí, ciertamente tengo que decir que hay algo de indignación de este tipo de cosas. Y ya no solamente por el monto de los gastos, sino también porque, pues, al parecer todo esto fue producto de una cuestión elaborada previamente, dolosa, como se califica finalmente también en la sentencia, y que tiene que ver, pues, con los malos manejos de recursos públicos que tanto intentamos atajar en este país. Acabamos de aparecer en el ranking de percepción de la democracia, ya escalamos otros cuantos peldaños, ¿no? Entonces la cosa está realmente muy mal para esto y creo que entre las obligaciones de los partidos políticos queda muy claro que es precisamente en el sentido contrario en el que tendrían que actuar y no, en este caso, escondiendo evidencia o fabricando evidencia falsa más bien para esconder el destino último de recursos, ¿no? Creo que es una cosa bastante grave, no sé qué opinas tú. Sí, bueno, mira, desde luego, siguiendo el planteamiento inicial, lo primero que tenemos que considerar es el marco mismo de las responsabilidades que los partidos se han dado a sí mismos, tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como obviamente en la Ley General de Partidos Políticos. Y uno de los grandes temas que se suponía y se iba a atacar de fondo en la reforma del 2014 o profundizar algo que ya venía de la reforma de 2007-2008, era poder generar un sistema de fiscalización lo suficientemente fuerte, con dientes más o menos significativos, mejorando incluso con la creación de una sala especializada, ¿no? Para poder atender incluso otros temas de comunicación política y quejas, y entonces sofisticar un poquito más esta vía que normalmente se generaba con el desarrollo de las campañas, con el financiamiento de las mismas, y el tema de la fiscalización entonces realmente venía a ser uno de los puntales más importantes a ser reforzado para darle como más certeza, más fortaleza al propio sistema, tanto en la parte administrativa como también desde luego en la parte jurisdiccional. Esto hasta ahora, como vemos, o sea, aunque como bien se señalaba, es un procedimiento que proviene desde el año 2013, pues nos muestra precisamente una de las características de la dificultad que presenta el proceso de fiscalización. El proceso de fiscalización es uno de los más difíciles de construir o de reconstruir, ¿no? Como dicen los típicos estadounidenses, follow the money, seguir el dinero. No es una tarea tan sencilla, porque precisamente si algo en un momento dado ocurre, es que tú tratas de borrar las pruebas, tratas de esquivar realmente la acción de la justicia, y que además también tiene otras implicaciones en nivel de transparencia, a nivel de protección de datos personales. Es decir, hay mucho el secreto bancario, que por muchos años también eso se fue, digamos, eliminando desde principios del presente siglo, pero toda esta superación de estos diversos obstáculos nos van dando una idea de por qué esta sentencia por eso es relevante, porque precisamente nos da un elemento de decir, bueno, con todas las condiciones exhaustivas con las que una instancia precisamente revisa los informes, trata de hacerlas compulsas, de revisar detenidamente, recibo por recibo, comprobación por comprobación, pues finalmente, de todos modos, aún así, para un partido político adversario, le parece que hay todavía duda razonable de que no hay todavía la exhaustividad o la completud con la que este procedimiento se debe haber cubierto. Entonces, esto ya nos da una idea precisamente de que la presunción de que puede seguir habiendo todavía más hebra de donde ya la jalé, que el carrete, siguiendo los adagios, ¿no? Muy coloquiales, pues si ahí está hebra, pues vamos a ver hasta dónde jale el carrete, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, y más muy particularmente, un poco lo comentábamos antes del inicio del programa, el caso particular del Partido Verde, que ha sido un caso dentro de nuestro sistema de partidos, lamentablemente, que se ha venido caracterizando por una situación de conductas que ciertamente preocupan
a la opinión pública, nos preocupan los especialistas, nos preocupa en ese sentido, pero que evidentemente la autoridad tiene que hacer su trabajo sin distingo, pero que a nosotros que sí podemos, digamos, tener una expresión un poco más abierta, ¿no? Porque pues el tribunal tiene que hacer su trabajo impoluto, neutral, objetivo. En cambio nosotros pues sí podemos quizá adjetivar un poco esto como un proceso, como se señala en la sentencia, de una violación grave, especial, ¿no? Que sí se sigue sumando a eventos que este partido ha venido acumulando en los últimos años. Entonces, que realmente, en vez de ayudarnos a un fortalecimiento y un reconocimiento a estas tareas, pues incluso pone en cuerdas a la autoridad electoral, claro, ¿no? Desgraciadamente. Entonces creo que este tipo de situaciones, pues son, por eso me parece muy importante esta sentencia, porque demuestra con mucha precisión que el trabajo de la autoridad electoral, sea desde el ámbito administrativo en materia de fiscalización, con los elementos disponibles por el propio ordenamiento, tanto constitucional, secundario y de orden especial y reglamentario, se complementa perfectamente con la acción o el intento de acción, precisamente hasta donde también es posible, de la autoridad jurisdiccional y lo que eventualmente pudiera darse o no de vista todavía al ámbito penal, como podría ser la Fiscalía Especial, el SAT o algunas otras instancias que pudieran tener también implicación en este efecto de sentencia. Claro, mencionaste una cosa que creo que es fundamental y es el hecho de que la fiscalización también obedece a las finalidades para las cuales están destinados los recursos que se le entregan a los partidos. Por decirlo de alguna manera coloquial, cada una de esas partidas tiene una etiqueta que identifica el destino, es decir, en qué se debe de gastar esos recursos, y es una obligación de naturaleza constitucional, legal y también reglamentaria que esos recursos para los cuales se marcaron, digamos, unos destinos de manera previa, se cumplan a rajatabla. Es decir, y tenemos aquí en este caso que fue precisamente fiscalización de los gastos ordinarios, de las actividades comunes y corrientes fuera de campaña, es decir, fuera de aquellas cuya finalidad es la obtención del voto, y también están fuera del orden de las que están etiquetadas como específicas, que también tendrían unas cantidades de dinero para poderse llevar a cabo. Y aquí estamos hablando precisamente de las actividades normales del partido político durante el año 2013, y entiendo que no solamente como lo explica la sentencia, sino también como lo hemos visto a lo largo de este proceso de organización, de fiscalización hacia los partidos políticos, estamos hablando pues de un ejercicio completo en actividades ordinarias, ¿cierto? Y de ahí resulta un dictamen consolidado de gastos y a partir de aquí es cuando se inicia el procedimiento oficioso. Es decir, digamos, el instituto tiene sus actividades normales de fiscalización. Estaban revisando los gastos del Partido Verde en el año 2013 y dijeron, oye, mira, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que dice el partido, en este caso el partido quejoso, respecto precisamente de lo que se hizo por parte de la autoridad responsable para poder llegar a la conclusión de que, pues, bueno, de que había el gato encerrado, como podemos decir vulgarmente, y de cuánto estamos hablando? Porque, bueno, pues aquí hay cierto número de vuelos, de aerotaxis, como en algún momento se dijo, y creo que es importante saber cuántos son, cuánto costaron y cómo la autoridad administrativa, al final de cuentas, en ese proceso de fiscalización de las actividades ordinarias, llega a encontrar esta irregularidad. Sí, así, efectivamente, inclusive en la sentencia se relata, digamos, hay una parte de marco conceptual, es un marco que baja desde la Constitución, la ley, que cabe destacar que era aplicable todavía el COFIPE por los hechos de 2003, anterior a la vigencia del EJIPE, es una parte técnica de la sentencia, el marco reglamentario, el marco jurisprudencial y conceptual. O sea, hay todo un apartado, digamos, en la sentencia de cómo va bajando esta normativa aplicable. Y es en cierto modo una especie como de pequeño viaje al pasado, ¿no? Sí, y de explicar al lector, vaya, cómo funcionan los temas de fiscalización y cuáles son los propósitos. Y cuando uno revisa la exposición de motivos de las reformas constitucionales y legales en los temas de fiscalización, el propósito, entre otros, es lo que han comentado: la rendición de cuentas, la transparencia, verificar que los recursos, porque el financiamiento es público, una parte es privada, pero otra parte son recursos públicos, se destinen expresamente para los fines previstos en la ley, lo que decías, por etiquetas, fines partidistas. Si algún dinero, algún recurso público o privado inclusive, se destina para un fin distinto, de suyo la conducta ya es ilegal en temas de fiscalización, e inclusive el origen de los recursos, porque tenemos el tema de financiamiento de fuente ilícita, digamos,
origen, Que en aquel monto, entonces no era destino, causal de nulidad, que pero no ahora era- lo es, ¿no? Que a partir de la reforma de 2014, la reforma constitucional, ahora es causal de nulidad, por ejemplo, el rebase de tope de gastos de campaña. Así es. En síntesis, digamos, estos temas del origen, destino de los recursos de los partidos políticos es un tema de interés general, son temas de frente a la ciudadanía, de rendición de cuentas, de transparencia, y por lo tanto, digamos, para efectos de la procedencia del recurso, se le da Claro. entrada al recurso de Morena. Porque Morena no hace valer una afectación directa, un interés jurídico, por así decirlo, porque la afectación directa fue para el Partido Verde, que es el multado con más de 10 millones de pesos. Pero el partido político viene y tenemos criterios de sala superior ya de hace años. La tutela de intereses la tutela de difusos. intereses difusos. Es decir, viene en defensa de la legalidad y viene a pedir o la pretensión es esclarecer justamente el destino de estos recursos, que en concreto fueron 34 vuelos y el monto ascendió a 5.300.000 y tantos de pesos. Sí, lo que decíamos, más de 170 y tantos mil pesos por vuelo, una cosa así. Exacto. Había dos baremos de precios, pero al final eran Sí, una barbaridad. Sí, que había dos temas iniciales que también se precisan en la sentencia. Por un lado, había 3 vuelos que no se sabía con exactitud, había discrepancia en el número de pasajeros. Y esta cuestión se declaró meramente una falta formal, se calificó como leve y se impuso una sanción menor de 600 y tantos pesos. Y esto ya no es parte realmente de la impugnación. Pero la segunda parte, la que mencionas, Los 34 los que 34 mencionas, sí. vuelos, ¿qué es lo que pasa? Que el instituto hace un despliegue de facultades y pregunta, por ejemplo, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estos vuelos se llevaron a cabo, hay un registro. Yo creo que no se lo aeronáutico, esperaban sí, eso, ¿verdad? Que fueran no a hacer una consulta Claro. con Aeronáutica Civil. Sí, claro. Pero se hace esta indagatoria, digamos, esta investigación exhaustiva, por eso se considera el proyecto, ahora ya sentencia, que es exhaustiva porque se pregunta a distintas autoridades. Claro. Este registro aeronáutico mexicano que tienen, en donde se tiene un catálogo de qué empresas son propietarias o poseedoras del avión, se tenía la matrícula del avión inclusive, en los domicilios, se pidió información al SAT, al Registro Público de la Propiedad y Comercio, en fin, se buscó coloquialmente debajo de las piedras y la empresa en algún momento se encontró y compareció al procedimiento y la empresa lo que dijo es, pues yo adjunto facturas, contratos de que tengo una relación de trabajo con el partido y entonces esto ampara digamos, estos gastos. ¿Qué pasó después? Se le buscó 3, 4 veces en el domicilio que se tenía, nunca comparece la empresa, hay una especie, como decían, de contumacia, de rebeldía. Dice la resolución impugnada de dolo por parte del partido que reporta con falsedad y por parte de la empresa involucrada, de tal manera que llega al punto en que el Instituto Nacional Electoral, conforme a sus atribuciones, ¿qué más puede hacer? Digamos, ya son 5 años de investigación, ya se agotó en todas las autoridades los requerimientos. Llega el punto de cierre también por certeza, por seguridad jurídica, en que debe cerrar el procedimiento y determina, a ver, justamente frente a esta actitud dolosa, esta actitud, digamos, rebelde de los involucrados, pues yo ya advierto que hay una responsabilidad y entonces impongo una sanción. Y esa sanción la califico, como decías, grave especial, porque Así es una es. infracción Sí, sí, dolosa que impidió que la autoridad desplegara sus facultades. Es la mayor gravedad. Es la mayor gravedad que se puede tener en esta materia administrativa sancionadora. Y impongo como multa, como sanción, el 200% del monto involucrado. Si había 5.300.000 pesos, digamos 300.000 pesos perdidos o desviados, pues entonces lo recupero mediante la imposición de 10 millones y pico de sanción, que es el doble. ¿Para qué? Para que el erario público quede restituido, el orden público. Ahí hay una jurídico cuestión electoral. y justamente voy a ser de abogado del diablo. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro corte y viene la sorpresa en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, pues teníamos una pequeña cuestión abierta justo antes de nuestro corte y lo que yo pensaba precisamente plantearles es, no, en sentido estricto no se está recuperando el dinero, ¿no? Y entendemos que pues hay una lógica jurídica, hay ciertos planteamientos que podrían entrar por ese razonamiento y creo que por ahí va Morena, ¿no? Hay una parte interesante de la ley que habla sobre la necesidad de determinar el origen, el monto y el destino de los recursos. Claro, desde el punto de vista de lo que tú acabas de explicar, Pedro, es precisamente ese acotamiento para no usar los recursos en otras cosas que no sean precisamente aquellas que originalmente se contemplaron para erogar esas cantidades. Pero sí parece ser como que la norma empuja a decir no pierdas de vista el dinero, ¿no? O sea, sabes cuánto entra, sabes al final de cuentas de cuánto estamos hablando, a dónde va el dinero. Quizá por eso en ese sentido el partido que José Morena dice, pues no, espérate, ¿no? Queremos, y ya no lo voy a decir más sangre, queremos saber dónde está el dinero, ¿no? ¿Y quién fue Follow el beneficiario? the money. ¿Y quién fue el beneficiario a final de cuentas? O sea, porque bueno, ok, una empresa con todo y todo, pues es un ente anónimo, o sea, es una sociedad anónima de capital variable, donde eventualmente, si, bueno, pues tienes el registro público, la propiedad o lo que sea, como está de alta en Hacienda, bueno, pues a lo mejor te enteras quién es la cabeza. Pero que puede ser un prestanombres, ¿no? Que puede ser una persona completamente fantasmal y como ocurre en esta sentencia, y como bien lo relataba Pedro, eso es lo que ocurre. Es decir, finalmente esa empresa se desaparece, ya no hay ninguna manifestación concreta. Y entonces, bueno, pues aquí el problema es saber, bueno, pero ¿quiénes realmente fueron los beneficiados? O sea, ¿quién es el que de alguna manera hizo la gestión desde el partido para saber quién fue el que contrató a esa empresa? O sea, ya independientemente de la responsabilidad que se le pueda afincar a la misma, aquí hay un problema también de responsabilidad con el propio partido político. Es decir, la investigación en cierto sentido, si bien hace la fiscalización, hay otra parte de responsabilidad pública del partido en términos de la entidad o el individuo o desde qué instancia el partido hizo esa contratación de servicios. Sí, a mí me llama la atención, y perdón que insista en el tema, pero fueron los primeros 3 viajes que ya explicó Pedro, que esos al final de cuentas no quedan controvertidos, fueron a razón de 176,000 pesos cada uno. Los otros 34 viajes, que son justamente la manzana de la discordia. Que no aparece ahí nadie, o sea, bueno, que no se realizaron siquiera. Exacto, se atribuían a la contratación de una empresa llamada Grupo México de Convenios Internacionales y fueron 34 vuelos, digo, y si se facturaron todos por igual, fue a razón de 158,820 pesos cada vuelo. Digo, volar en primera clase sale mucho más barato que esos. Sí. Y ya tendríamos que cuestionarnos si realmente en nuestro país está justificado que los políticos vuelen en primera clase, ¿no? Claro. Esa sería la cuestión. Pero el punto ahí es precisamente como no hay relación de quiénes viajaron, o sea, no podemos asumir realmente si fueron funcionarios del partido, militantes del partido, o sea, algo que justifique que el partido realmente haya destinado eso. Grave sería, y creo que quizá por ahí me atrevo a extender la presunción de qué es lo que podía quizá buscar Morena en términos de esclarecer quiénes fueron los beneficiarios concretos, o sea, a nivel persona, creo que quizá estarían presumiendo o se estaría presumiendo el uso para fines personales. O sea, familiares, amigos, o sea, que no es la primera vez que sabemos de funcionarios, tanto en el sector público y desde luego los partidos políticos no estarían por qué estar exentos de esa situación, donde pues este tipo de viajes personalizados a centros vacacionales, a centros de placer o como se le quiera llamar, termina siendo precisamente un acto de desvío clientelar, patrimonial, personalista de un funcionario de partido que dispone inadecuadamente de estos recursos ordinarios para fines propios, ¿no? Entonces, creo que quizá ese también es el hilo potencial del interés de Morena por reabrir el expediente, pensando si podría identificarse con mayor precisión quién dentro del Partido Verde es el que autoriza o pasa, saca provecho de estas cosas. Por lo menos en ese sentido, yo sí me atrevo a pensar que desde luego
quien haya la instancia de tesorería de un partido, pues evidentemente es la que autoriza, o un coordinador administrativo dentro de un partido, pues es el que tiene que llevar toda esta comprobación. Incluso el propio partido, al presentar sus informes, expedientes, pues estas personas por sí mismas pues son las que tienen que haber justificado con una mayor profundidad el origen, destino y resultado de estos recursos. Claro, de hecho creo que el meollo precisamente, y es lo que de alguna manera fija la forma en la que se resolvió la litis, es porque la autoridad administrativa electoral ahonda con todas sus facultades en una investigación. Puedes nuevamente a nuestro público mencionar cuáles fueron esas autoridades a las que se pidió informes para poder tratar justamente de completar la información que el partido no estaba dando y así tratar de confirmar su veracidad, ¿no? Sobre todo. Sí, claro. Lo primero que hace el instituto es preguntarse, a ver, tengo que recabar información para ver si los vuelos existieron o no existieron, existe el avión, existe la empresa, pues empiezo a hacer una serie de investigaciones, de requerimientos. Voy con la autoridad aeronáutica, es la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Pregunto, me contesta, pues no tengo ni el registro de los vuelos y esa empresa no la tengo en el archivo. Como propietaria y poseedora de ningún avión. Bueno, entonces, ¿qué hace el instituto? Va y desahoga otras diligencias y pregunta a otra serie de autoridades, inclusive decíamos al SAT, al Registro Público de la Propiedad y Comercio, al gremio de las empresas estas, digamos, que se dedican a la prestación de los servicios aeronáuticos. Que era hasta desconocida en el gremio, hasta si mal no recuerdo. En el gremio es desconocida, aquí no hay registro. Al IMSS, al Infonavit, por si tiene trabajadores dados de alta, no aparece en ningún lado. Eso me recuerda a Javier Duarte en Veracruz, ¿no? Es toda la fabricación de empresas fantasma para desvío de recursos de la manera más sutil posible. Justo ese es el tema. A ver, entonces estamos quizá frente a una empresa fantasma, quizá los recursos se destinaron ¿a dónde? A personas físicas, a otra empresa. ¿Dónde están esos recursos? ¿Quién se vio beneficiado? Personas físicas, particulares, militantes, amigos, familiares. Todo este tema no queda en impunidad. Por eso se confirma la resolución, porque justamente todas las respuestas a esas interrogantes se plantea que serán motivo de análisis en los procedimientos que se abran con las vistas que dio el INE. Como el INE agota su investigación y ya en el tema de fiscalización electoral ya no puede hacer más, entonces ahora lo remite al siguiente ámbito de competencia, a la Procuraduría General de la República, a la FEPADE y al Servicio de Administración Tributaria. Y dicen, te doy vista, te mando copia de todo el expediente, yo hice todo hasta este momento, yo ya cerré mi etapa electoral, yo ya impuse una sanción del 200%, claro. Pero todas estas interrogantes que quedan al aire del destino real de los recursos, pues entonces ya darán lugar inclusive a responsabilidades penales, administrativas, civiles, de otra naturaleza, personas físicas, personas morales, no lo sabemos, pero justamente no queda impune o no queda, digamos, al aire, en el limbo esta parte, sino que justamente se iniciarán procedimientos de investigación por parte de otras autoridades y en su momento sabremos como ciudadanos, y es interés de todos conocer y a ver qué concluyen estos procedimientos penales y administrativos para conocer ese destino real y quiénes fueron los verdaderos involucrados en este desvío de los recursos. Sí, un poco, pues, seguramente porque me imagino que el público estará un poco inquieto y decir, bueno, como el INE ya determinó que aquí hubo una irregularidad, pone una multa y cierra la puerta al procedimiento. Aquí hay una cuestión que por la lógica, digamos, que se puede tener en el pensamiento común del ciudadano común y corriente, diríamos que, primero, tratar de entender por qué la competencia llega hasta donde llega y no se puede uno meter hasta la cocina. Y cada una de esas autoridades, al final de cuentas, desarrollará en el ámbito de sus propias competencias, pues una investigación paralela, complementaria, lo que sea necesario para llegar al esclarecimiento de la verdad. Y a mí se me ocurre explicarlo de una manera relativamente simple, no sé si ustedes están de acuerdo. Lo que está sucediendo en este caso es que se está sancionando al partido. Así es. No a los responsables de carne y hueso, finalmente, de la comisión de toda esa serie de infracciones, faltas y delitos que pudieran quedar subyacentes a la conducta, ¿no? Sí, claro, porque desde luego el primer responsable es el partido, o sea, el partido como asociación de interés público, que tiene el registro, que tiene una personalidad jurídica en consecuencia. Y que recibió los recursos. Y que recibe los recursos a través de las administraciones, que primero son determinadas por el propio Consejo General del INE a través de su presupuesto y la manera en que se calculan las fórmulas, tanto para asignación de recursos ordinarios, como en este caso, que es un año no electoral. Pues bueno, evidentemente
esas partidas que se pueden ir asignando precisamente a las actividades que el propio INE le reconoce o debe reconocérsele con la base constitucional del 41, ¿no? Del artículo constitucional 41, es entonces que estas labores, digamos, de, por ejemplo, difusión, capacitación, empoderamiento de género, o sea, aquí el problema es que no se encuentra, digamos, cómo encaja en alguna de estas actividades. O sea, pueden ser, sí, transportación de gastos de personal del partido, cuadros o lo que sea, pero el principal problema es que dentro de ese elemento lo que se encuentra ausente es decir, pues, no veo la verificación de que estos viajes se hayan realmente realizado. Es decir, claro, se presenta la factura, se realizaron o no, y entonces ahí es por eso que aparece, digamos, la duda inicial del INE, porque primero hace pues el procedimiento regular de fiscalización, pero en ese procedimiento, como aquí se habían relatado, resulta ser que, pues, dices, oye, pero pues aquí no hay suficiente soporte, suficiente evidencia de quiénes fueron las personas que se beneficiaron con esos viajes. O sea, necesitamos saber si los viajes fueron hechos realmente por militantes de partido o funcionarios de partido y no, como decíamos hace un momento, que probablemente pues, se hayan desviado para otro fin. Y entonces esa ausencia de soporte, esa ausencia, digamos, de comprobación efectiva sobre el buen uso de los boletos, pues deriva a que la trama precisamente nos lleva a descubrir que efectivamente esos viajes ni siquiera se verificaron. Se facturaron, se pagaron, pero nunca se verificaron. Entonces esto quizá es lo que, por eso tiene este carácter de grave, pero insistiría, digamos, con el aspecto pedagógico de la sentencia. Precisamente creo que eso es la parte más interesante, es decir, cómo se tiene que llevar esta condición de exhaustividad, ¿no? Este principio también muy de hecho importante, es lo que alega Morena, ¿no? Que no hay suficiente exhaustividad, sí. Exactamente, pero que conforme aquí está evidenciado por la forma en que está redactada la sentencia, los diversos pasos que van ilustrando efectivamente cómo se fueron desahogando tanto la lógica de la autoridad administrativa como la lógica de la autoridad jurisdiccional, pues se muestra que realmente, pues dicen, bueno, no podemos ir más allá tampoco de nuestras competencias, porque precisamente la propia sentencia lo señala. El INE no tiene ya más competencias de las que pudo ejercer conforme a lo que había. Como bien decía Pedro, es muy buena aclaración lo que señala que con lo que había del reglamento de fiscalización vigente a 2013 y lo que había vigente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales previo al actual, entonces esa es una situación limitativa. Claro. Hoy en día, si se hubiera juzgado con los parámetros posteriores de 2014, seguramente este asunto hubiera tomado mucho menos tiempo y además sería mucho más explícita y mucho más contundente el resultado y que no hubiera tenido que dar todos estos vericuetos. Pero creo que lo que sí es muy interesante, insisto, es precisamente explicar al auditorio que precisamente la función de fiscalización pues se está tratando de perfeccionar, se está tratando de ir mejorando cada día, pero también los malosos también evolucionan. Sí, claro. Lamentablemente, ¿no? El tramposo también va para un hacker hay un sí. contra-hacker, ¿no? Sí, entonces, un cracker, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, en el argot computacional, entonces los chicos de hoy entenderán perfectamente lo que estamos hablando. Sí. Pero precisamente, o sea, tenemos que estar contendiendo con que estos efectos son también evasión fiscal, recursos o vericuetos contables, de como doble contabilidad, es decir, muchos de los delitos con los que normalmente los contadores o fiscalistas están acostumbrados. Tratar de traducir eso al ámbito electoral, donde también hay que ir desarrollando expertise, hay que ir desarrollando a profesionales, porque en un primer momento, incluso aunque tú seas un excelente abogado electoral, de repente entrar al mundo de la fiscalización, totalmente, pues sí, te implica, te digo, una capacitación como fiscalista, como derecho contable, derecho administrativo, es decir, toda una serie de elementos que se tienen que adicionar al expertise propiamente dicho de lo que te dice, digamos, la mera verificación de una elección o la mera verificación de los elementos tradicionales con lo que uno piensa el derecho electoral. Aquí estamos hablando de una dimensión mucho más profunda que tiene por lo menos 3 o 4 aristas más. Derecho administrativo, sí, derecho fiscal, derecho contable en muchos aspectos. O sea, entonces necesitas un tipo de expertise que eso ciertamente apenas estamos logrando
construir, sobre todo por el grado de dinero que circula en los procesos electorales. Y los tiempos que al final de cuentas... Y los tiempos con los que se tiene que manejar y resolver este tipo de cosas. Creo que justamente a partir de la reforma de 2014 esa dinámica cambia totalmente. Y creo que tiene mucha razón, Víctor, en decir que si esta falta se hubiera cometido, por ejemplo, para el ejercicio ordinario de 2015 o 2016, las cosas muy probablemente habrían sido distintas. Porque a partir de la reforma de 2014 ya se pone en marcha un aparato fiscalizador casi en tiempo real, ¿no? Sí, una de las finalidades de la reforma de 2014, constitucional y legal, es que la fiscalización sea en tiempo real, y de hecho lo vivimos en los procesos electorales del año pasado, en Coahuila, en el Estado de México y en Nayarit, que el tema de fiscalización, como bien comenta, es un microuniverso, digamos, dentro del universo de que es el derecho electoral, ¿no? Es un micromundo. Y efectivamente, si tenemos el derecho electoral como género, tenemos el derecho administrativo electoral, ¿no? Especie, o sancionador electoral como especie, que a su vez tiene diversas ramas. Uno, por ejemplo, en los temas de modelo de comunicación política, con la instauración de procedimientos especiales sancionadores o ordinarios sancionadores. Y el otro tema, justamente los de fiscalización, que concluyen siempre, o casi siempre, en la determinación de responsabilidades y en la elección pasada nos quedaron a deber algún dictamen consolidado, pero bueno, ese fue todo evidentemente no es una tarea fácil la que realiza el instituto, y creo que en este caso tenemos un buen ejemplo, ¿no? Y de eso dependía justamente la validez o la nulidad de las elecciones en juego, ¿no? Así es. Ahora, a mí me gustaría resaltar una parte de la sentencia, justamente con esta decisión, digamos, de imponer un monto del 200% por parte del Consejo General del INE. Tiene un efecto restitutorio del orden jurídico, también del erario público. ¿En qué sentido? Cuando uno revisa el decreto de presupuesto de egresos y la ley general, inclusive la propia LEGIPE, y acuerdos del instituto, encontramos que este dinero, estas multas, tienen un destino que se van al CONACYT. Sí. Entonces, digamos, hay una especie de reparación del daño social generado. Es cierto que los 5 millones de pesos y tanto, pues, ¿dónde están? Físicamente no están. Sí. Y a pesar de que se impone una multa de más de 10 millones de pesos, bueno, este dinero, estos 10 millones de pesos por ley, se destinan a la investigación, actividades sustantivas del CONACYT. Finalmente, es uno de los mecanismos que se da el propio legislador y el propio instituto para, de alguna manera, ante estas faltas, esta actividad de los malosos, comentaba Víctor, pues repararla. Y digamos, ¿a quién le generan este perjuicio o este daño? No es particularmente algún partido u otro actor político. Es un daño a la sociedad, es un daño al erario público, es por esto la entrada al recurso de temas de intereses públicos, y entonces en este sentido, digamos, la ciudadanía queda en esta primera parte colmada, es decir, hubo un desvío de recursos, sí, se impuso una sanción al partido, es correcto. Este dinero no se recupera, pero sí de la siguiente administración del siguiente año, ese dinero, coloquialmente, a lo chino, ¿no? Lo retengo, ya no te lo voy a dar, y se desvía para un fin, digamos, óptimo, plausible, que es la investigación del CONACYT. Y de todas formas, la investigación de esos 5 millones que se desviaron no quedan impunes, sino que serán las autoridades penales quienes investigarán en su momento y establecerán las responsabilidades o sanciones, inclusive de carácter penal o administrativo. Entonces, digamos, creo que queda cerrada y cubierta el tema en todas sus aristas. Justamente es esa parte que es lo que, digamos, cerraría el razonamiento desarrollado en esta sentencia con broche de oro. Es el que vamos a tocar después de que nuestro siguiente corte. Muchas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
pues ya regresamos con ustedes y ya es nuestro último segmento. Iremos en todo caso, pues a lo resuelto y sobre todo porque pues en algún momento se dice, el instituto efectivamente agotó todas sus facultades, hizo, decirlo de alguna manera muy coloquial, hizo lo que pudo, de acuerdo a las competencias que tanto la Constitución como la ley le otorgan. Y posteriormente, precisamente, y es una de las cuestiones que creo que abren la puerta para poder pensar que esto no se abandona, no es un asunto que ya se le pusieron 10 millones de multa al Partido Verde y entonces nos desentendemos. No, justamente aquí viene la parte que, digamos, podría llegar a tener alguna trascendencia ya en el ámbito de otras materias, pero que es importante mencionarle al público. Se dice, por ejemplo, que le dan vista a FEPADE, y platicábamos hace un momento que justamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales buscará en todo caso pues, la posible vinculación de esta conducta con alguna de los ilícitos que marca precisamente el Código Federal Penal y en este caso particularmente el capítulo de cuestiones de delitos electorales, que son justamente la competencia de dicha Fiscalía. Por el otro lado tenemos también la posibilidad de que haya habido una defraudación fiscal, la operación con empresas que no están constituidas legalmente, sería, digamos, la parte del fisco, y la PGR, pues hasta podemos decir que el resto de los delitos contra quien resulte responsable, ¿no? ¿Cuáles serían, en este caso, y de primera instancia, las consecuencias precisamente de esta vista? ¿Qué es lo que hace la autoridad? ¿Conforma un cuaderno, le da copia total del expediente y dice, mira, yo estuve haciendo estas investigaciones, hasta aquí llegué, continúalo tú? ¿Cuál es la mecánica, digamos, a seguir? Sí, efectivamente, el partido político en la responsabilidad electoral ya quedó sancionado. El partido político es una ficción jurídica, es una persona moral que como tal no existe, digamos, si no existe en el ámbito son las del personas derecho. que están detrás, pero sí, claro. Sino que está integrado por personas físicas. Entonces, a ver, esta responsabilidad, digamos, electoral administrativa de un ente que no existe, una ficción jurídica que es el partido político en abstracto, queda colmada. Pero ¿qué está detrás? Las personas físicas, militantes, simpatizantes del propio partido político y los terceros involucrados que serán la empresa, si es que existe, o realmente las personas, otras empresas o personas físicas, los beneficiarios, los que realmente fueron los destinatarios finales de los recursos partidistas, pues estas responsabilidades se tendrán que esclarecer. Claro. Para ello, ¿qué es lo que hace el instituto? Efectivamente, con copia certificada de todo lo actuado, digamos, en el ámbito de sus atribuciones, yo hice esto. En el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se le da vista justamente, ahora que tenemos a partir de 2014 la nueva ley de delitos electorales, un catálogo de conductas típicas sancionables, delitos electorales como tal, por si algún militante, algún simpatizante, alguno de los sujetos previstos en esa ley cometió una infracción en materia electoral, pero penal electoral, por así decirlo, sí. Y entonces la responsabilidad y la sanción que corresponda. Pero también está la vista a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria con relación a estos terceros, a esta empresa, el objeto social de esta empresa, que inclusive se transcribe en la sentencia, que pareciera que se dedica a todo y a nada. Sí, eso es una cosa espectacular, tienes toda la razón. Prestación de servicios y entrega de bienes, ¿no? Digamos, en general, y es toda una página de objeto social, aparentemente el acta constitutiva, que obra en copia simple, no sabemos. Perdón que te interrumpa, Tocayo, pero es que tocaste una cosa que a mí me resultó muy llamativa, y es precisamente un rasgo característico de las empresas fantasma. Así es decir, un objeto social que es el que delimita, digamos, las actividades de la empresa en el ámbito de su ejercicio, que tiene que ser coincidente con las actividades por las cuales se constituye, se conforma esa empresa, y que aquí es una empresa todóloga, es impresionante. Difuso, o sea, el objeto social creo que son 3 páginas, va enumerando cosas, importar, exportar, comercial, organizar fiestas infantiles. Casi, sí, vuelos a... todo. Sí, efectivamente. Entonces, ese tipo de cosas, y si yo, al final de cuentas, estuviera en los zapatos de los abogados de Morena, pues habría pensado exactamente lo mismo. Este tipo de empresas son ya sospechosas por el hecho de tener un objeto social tan difuso, tan amplio, tan irrestricto, que prácticamente se pueden dedicar a cualquier cosa, ¿no? Así es. Sin embargo, esto ya está fuera de las competencias del INE. A ver, ¿cuál es realmente el objeto?
corresponde tus ingresos con tus actividades, estás dado de alta en Hacienda, Claro. evades impuestos, pagas impuestos, en fin, una serie de conductas y de irregularidades que pueden tener estas empresas y estas personas, los consejos de administración, en fin, que pues ya el Instituto Nacional Electoral ya no podría meterse, sino ahora justamente estas autoridades con motivo de las vistas dadas. Sí, el tema de los corporativos o los holdings, como se le llama en otros países, precisamente es esto. O sea, como son empresas paraguas, ¿no? Casi vienen generando una función muy parecida a lo que en otro ámbito, toda proporción guardada, serían los paraísos fiscales. Es decir, tú a través de esas empresas puedes difuminar muchísimas cosas. O sea, entonces, como puede ser de uso múltiple, entonces pueden entrar muchísimas cosas, pero digamos, como se ilustra en la sentencia, para quien quiera leerla, pues es impresionante la cantidad de conceptos, rutas, posibilidades que entonces uno puede, insisto, digo, ahorita yo hacía la broma de lo de si era fiestas infantiles, desde luego, pero No lo dudaría porque de verdad que... pero precisamente por eso, o sea, es tal la cuestión de que estas empresas pues también forman parte de estos mecanismos que lamentablemente al interior de los partidos políticos también terminan generando efectos perversos, ¿no? De, mira, es que así vamos a poder evadir dinero, podemos evadir por acá. Ya lo estamos viendo en otros temas mucho más también, se mencionaba también los casos de Javier Duarte, de César Duarte, todo el tema de empresas fantasma, triangulaciones, ¿no? De recursos de una campaña a otra. Pues, este es un ejemplo muy específico, en micro, o sea, de una muestra de lo que estamos viendo ya a nivel mucho más potenciado y que nos apareció ya con casos como precisamente César Duarte y Javier Duarte en estas dos gobernaturas de Chihuahua y Veracruz. Y Arrington y Borges. Y, bueno, y exacto, ¿no? Pero digamos, sí, pero en la trama reciente, con estas capacidades que resaltábamos ya de lo que es la fiscalización en tiempo real, pues esto precisamente nos va dando una idea de cómo estas tramas han venido utilizando este tipo de empresas, estos holdings, estos corporativos fantasma, para poder, digamos, entonces ilustrar al público de que, bueno, afortunadamente estamos empezando a observar que la autoridad electoral, con todo y de que siempre, como decíamos, siempre hay un paso atrás, desgraciadamente. O sea, claro, el quien evoluciona en tratar de violentar el derecho y la ley siempre va a tratar de tener un recoveco, va a tratar de detectar la zona gris, va a tratar de detectar la ambigüedad dentro de lo que se puede, y desgraciadamente pues nos presentan este tipo de comportamientos, ¿no? Y lamentablemente también es muy penoso que los propios partidos políticos se sometan fácilmente o sean fácilmente capturados bajo esta lógica de corrupción, ¿no? Y entonces, pues, afortunadamente, el tipo de acciones correctivas dentro de lo limitado, dentro de lo, insisto, dentro de lo puntual, que a veces también la autoridad electoral tiene que hacerlo, tanto la autoridad electoral administrativa como la jurisdiccional, pues por eso mismo creo que esta sentencia es bastante ilustrativa de lo que si podemos tener todavía una mayor evolución, una mayor seguimiento, ¿no? Que no solamente obviamente le corresponde a la autoridad por sus facultades ya conferidas, sino también el ciudadano común que tenga esta capacidad de denuncia, ¿no? Que esta capacidad de presunción de, oye, ¿sabes qué? Aquí yo estoy viendo situaciones X, Y o Z. Creo que también la potenciación que ahora tenemos en el marco jurídico actual, que te puede permitir entrar en un determinado momento para poder precisamente, lo que también señala excelente aquí la sentencia, para lo que no somos abogados, no, digamos, este concepto de las acciones tuitivas, ¿no? De los derechos difusos, creo que me parece que es un elemento muy ilustrativo de cómo tenemos que pensar que las acciones de protección que tiene que darse precisamente para intereses generales de la sociedad, que es un poco la traducción más directa de esto, corresponde efectivamente a que otro partido político pueda decir, hay un daño que puede darse para el resto de la sociedad, y por eso también yo me meto en esto, aunque no era mi primer interés hacerlo, como Morena lo hace. Bueno, pues Morena toma la decisión de entrar a mí todavía me parece, como se decía aquí, no es exhaustivo lo que se acaba de hacer, me parece a mí que esto puede llevar a muchas mayores cosas. Rásquenle más. Rásquenle más, etcétera. Bueno, pero desde luego no se le puede rascar más porque dentro de las capacidades que había en ese entonces,
el marco legal y no puedes extender un marco jurídico vigente a otro. Entonces creo que eso es lo que te digo, creo que en un momento dado, por eso se señala que hay exhaustividad y completud en la sentencia con los instrumentos que había en ese entonces. Yo te tengo que juzgar con el rasero existente en ese tiempo, no con lo que yo pienso que ahora es, porque si no, evidentemente, entonces ahí sí estaremos violentando las características mismas del instrumento que se está aplicando a nivel del medio de impugnación y del recurso de apelación. Pero creo que eso sería eso. Mi querido Víctor, hay una cosa muy interesante y yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, Tocayo, es la actualización de la situación jurídica que se da precisamente al resolverse esto. Y hablábamos hace un rato en cámara precisamente sobre esa sistematicidad en las conductas del Partido Verde, que en aquel procedimiento, que al final acabó siendo resuelto por esta sala superior a través, si no mal recuerdo, de un recurso de apelación, se determinó no quitarle el registro al Partido Verde, pero se ordenó que se abriera un cuaderno de antecedentes precisamente para registrar estas faltas. Lo que dice Víctor me hace sentido porque, bueno, pues se trata de hechos que no podían ser juzgados de otra manera, sino a la luz del marco normativo que existía en el momento de la comisión de la falta. Pero para efectos del registro de esta sistematicidad en las conductas ilegales, ¿no? La recurrencia, la sistematicidad y el dolo, que son esos tres elementos fuertes que se utilizaron en aquel momento para poder ordenar al Instituto Nacional Electoral la apertura de este cuaderno de antecedentes, y que creo que ahora precisamente ese antecedente, por el momento en el que se conoce el resultado de un proceso de fiscalización, aunque haya sido en 2013, sí actualizará la situación jurídica respecto del registro de ciertas conductas. En otras palabras, esto no queda en el tintero de tinta indeleble, sino al contrario, queda precisamente registrado para que se tenga conocimiento de que sigue la sistematicidad en las conductas, o más bien en este caso, que ya venía la sistematicidad desde 2013. Sí, uno de los propósitos que se deben perseguir tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Tribunal Electoral es justo de frente al deber que se tiene con la ciudadanía de rendición de cuentas, de transparencia, en un contexto que, como bien comentaban, encontramos los casos de los gobernadores, temas de corrupción, temas de empresas fantasmas que están en las noticias y son hechos notorios. Bueno, pues el deber que tienen las autoridades electorales en el ámbito de sus competencias es demostrar, esclarecer, dar certeza y seguridad jurídica frente a la ciudadanía que tal sujeto de derecho, partido político o militante o simpatizante o inclusive alguna empresa en concreto cometió alguna irregularidad o infracción en materia electoral, de tal manera que se tenga una memoria histórica, un catálogo, que inclusive lo tenemos en el tribunal, claro, el catálogo de sujetos sancionados, ¿no? En donde se establece, a ver, en los últimos procesos electorales, inclusive en años no electoral, como este es el caso en procedimientos de revisión. Hay reincidencia. ¿Cuántas veces, qué partido y en qué medida ha violado la ley y qué sanción se le ha impuesto? De manera que esto también abone a la toma de decisiones, claro, a la conciencia política, al conocimiento, al voto informado de la ciudadanía, de saber pues el comportamiento de cada uno de los actores políticos en los procesos electorales, y ya estará en la decisión del ciudadano consciente, pues tomar la decisión que corresponda, ¿no? Pero sí, efectivamente, estos procedimientos tienen por objeto dar certeza y rendir cuentas a la ciudadanía de, a ver, estas irregularidades sucedieron, estos dineros se desviaron, estos dineros se ocuparon para lo que debían ser, se gastó tanto, en fin, una serie de elementos que abonen y enriquezcan justamente estos temas y que al final del día, ¿qué es lo que generan? Confianza en las instituciones, deberían generar confianza en los partidos políticos, confianza en el sistema democrático, de tal manera que la ciudadanía tenga este control y este escrutinio ciudadano a los ojos, digamos, de estas resoluciones, y de ahí pues la importancia, digamos, y la invitación también de leer estas resoluciones y estas sentencias para que el público en general pues conozca este tipo de asuntos, ¿no? Que al final del día suman una historia político-electoral, una historia con aciertos y desaciertos, y decisiones de las autoridades electorales, pero que la ciudadanía esté informada y que sobre todo haya una rendición de cuentas frente a ellos, ¿no? Claro, uno de los principios básicos, al final de cuentas, constitucionalmente establecidos, es la transparencia, y creo que aquí no hay ni para dónde hacerse el partido político. En lugar de esconder la información para saber exactamente cuál fue el destino, la conducta debe haber sido la contraria, es decir, transparentar absolutamente todo el gasto, por lo menos de los recursos públicos, aunque también tiene que rendir cuentas de los privados.
Sobre todo para saber que no se rebasó, la cantidad de los recursos privados no rebasó a la pública. Y estamos pues frente a una cuestión de interés público, como no puede ser de otra manera. Ya hemos tenido varios casos en los que Morena viene a través del litigio estratégico, señalando ese tipo de cuestiones que pues, son de interés público, y creo que estamos precisamente en una etapa en nuestro país en las que si no se ataca este flagelo nos va a hundir, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que esa también es la otra parte que sí tenemos que ir visualizando, que la interacción dentro de un sistema de partidos pues hace entrever que también tengo que tomar acciones muy puntuales de prevenir conductas y señalar conductas, ¿no? Que creo que eso sí es un elemento que sí hace importante la labor pedagógica, que los propios partidos políticos tienen que elevar sus estándares éticos, ¿no? Es decir, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que ante el deterioro con el que nos movemos, tú señalabas el deterioro pues, de los índices de corrupción, etcétera. Bueno, pues aquí por lo menos ver o observar que alguno de los partidos políticos sí está tratando, digamos, de, independientemente, como dices tú, que a lo mejor es un litigio estratégico para a lo mejor golpear, decir, tomar algún tipo de agenda. Bueno, pues aún con todo y todo, eso es preferible. Sobre todo es para sentar precedentes. Y sentar precedentes para que en un momento dado pues haya también una nivelación de la cancha. O sea, que en un momento dado, si alguien ya se está pasando demasiado de listo, ¿no? Que está aprovechando demasiado los recovecos de la ley, justamente esa llamada al orden, ese alcance con el cual pues 10 millones a lo mejor no pueden significar mucho dentro de la millonada, que los 20,000 millones de pesos que a veces nos está costando nuestro sistema electoral en año electoral, tanto lo nacional, lo local, etcétera. 10 millones parecería ser una pizcacha, un pelo del gato. Sí, claro. No, pero lo importante es, diría, en ese sentido, es que de todos modos sí podemos encontrar ejemplos donde finalmente sí podemos revertir tendencias o podemos empezar a señalar pautas de cómo sí podemos tener un sistema donde el autocontrol, la digamos, exigencia de los partidos sí eleve los estándares éticos, que eso sí me parecería que es lo más importante, y que el tribunal y que el INE en este caso pues estén siendo coadyuvantes para poder garantizar que eso en algún momento vuelva a ser, digamos, la divisa más importante y que les dé confianza y certeza precisamente a los propios ciudadanos de que su dinero está bien invertido. Sí, sobre todo creo que se trata de una sanción ejemplar con una finalidad disuasoria, que eso es este tipo de multas, pues ni atacan el bolsillo de los corruptos, al final tienen un costo doble porque pues, es todo el procedimiento y lo que eso significa en erogación de recursos por parte del Estado, y esperemos finalmente sobre todo que la vista dada a las autoridades competentes pues al final acabe pues, siguiendo el dinero y encontrándolo. Eso es lo que se pide. Bueno, no nos resta más que agradecerles, por supuesto, a nuestros invitados. Muchas gracias. Tocayo, muchas gracias. Y a ustedes, más que a nadie, por su amabilísima compañía, invitándolos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.